Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. Realmente he hecho menos videos últimamente, he tenido bastante trabajo secular y voy a ver, tengo un montón de scripts para hacer varios videos, pero no me ha quedado tiempo. Ahora, este video que vamos a hacer está relacionado con una película que está en Netflix llamada La Sociedad de la Nieve, que es un remake de las películas de la historia de los uruguayos que cayeron en los Andes y que tuvieron que comerse a los muertos para poder sobrevivir. Creo que es el cuarto remake que hacen de las películas. Pero sí, es muy buena, muy buena. Ahora, lo que me llamó más la atención de esta película es un diálogo que tienen un poquito después de la mitad de la película, casi al final, donde viene y es alguien que parece ser que es un ateo. Entonces está cuestionando la situación que vive y cuestionando a Dios. Entonces el diálogo que tiene con sus compañeros, o más bien el monólogo, es más o menos parafraseando, es así. Yo no creo en un Dios que me dice qué hacer en la ciudad, pero no me dice qué hacer en la montaña. Sin embargo, sí creo en el Dios que tiene Nando en su cabeza, porque Nando viene a curarme todos los días. Creo en el Dios de Juan que nos ayuda a tener la esperanza de que seremos salvados. Es decir, es como que si él dijera, yo no creo en Dios, pero sí creo en el Dios que tiene tal persona, porque está haciendo cosas buenas para los demás. Es como que dice, no está haciendo referencia a Dios per se, sino que al concepto de Dios. Y me hizo pensar que al final cada uno de nosotros tiene un concepto de Dios muy propio. Y a veces las peleas entre religiones, aún entre las congregaciones, es porque dicen, no, mi Dios es el de verdad, no, el otro es el verdadero, como que están siempre peleando, cuando al final la idea es de que tanto el Dios de un cristiano es el mismo Dios de un musulmán, el mismo Dios de un judío, pero todo el tiempo estamos pensando que son distintos dioses. Sin embargo, aún dentro de una congregación religiosa, cada uno tiene un concepto distinto de Dios y creen creen en el mismo Dios, pero todos tienen un concepto de Dios muy propio, porque el concepto de cada uno de Dios está creado basado en la vida que ha tenido, de cómo ha interpretado la vida y principalmente de cómo los demás le expresaron a él su vida. Es decir, si uno dice, mire, yo no creo en Dios, ¿por qué? Porque todas las demás personas me han mostrado de que Dios no existe. ¿Cómo una persona va a creer que Dios le ama si desde chiquito lo abandonaron, abusaron de él, lo maltrataron y dice, no, pero usted tiene que creer que Dios lo ama, que Dios lo protege? Óigame, mi concepto de Dios está basado en lo que los demás han expresado a mí. Si nadie me ha expresado amor, yo no puedo creer en un Dios de amor. Si no me protegieron mis padres, la sociedad, yo no puedo creer en un Dios que me protege o que le importo. De modo de que una persona puede llegar a ser atea y uno piensa, si es ateo y muere, se va a ir castigado por Dios. Yo más bien creo de que, opinión personal, claro, de que cuando un ateo llegue al cielo o se encuentre con Dios, le va a decir, ¿por qué no creíste en mí? El ateo le va a decir, mira, él me hizo creer que no existías, también este otro me hizo creer que no existías. Más bien serán juzgados aquellos que le mostraron a las personas como que no existía Dios. Por ejemplo, a mí me cuesta creer de una persona que diga, yo creo en Dios, pero sin embargo maltrata a los demás. Un líder religioso que abusa de sus miembros, que por ejemplo dice, mire, Dios es amor, pero óigame, usted tiene una mejor casa que nosotros, usted tiene un mejor coche que nosotros. Y suena contradictorio. El líder religioso tiene una mejor casa y un mejor auto que la mayoría de sus miembros. ¿Qué le está mostrando a los miembros cuál es el concepto de Dios? Un Dios es un Dios que ama solo a algunos, pero no a todos. Es que es incongruente decir de que el pastor está hasta cierto punto a veces abusando verbalmente de sus miembros, diciéndole me tienen que dar más dinero, tienen que servir de gratis y todo eso es para Dios. Y tal vez Dios los bendice a ustedes, pero a mí sí me ha bendecido. Si a ustedes no los ha bendecido, a saber por qué es. ¿Cómo? ¿Qué tipo de concepto de Dios
crea en sus miembros. Y puede ser que el concepto de Dios de los miembros es distinto al concepto de Dios del pastor. En el concepto de Dios del pastor es: yo soy un hijo de Dios y Dios me ama y me consiente. Y el concepto de Dios del miembro es que yo no logro alcanzar el amor de Dios y yo me estoy esforzando, estoy haciendo lo que Dios quiere, pero como que Dios nunca, yo no soy suficiente para Dios, porque el concepto de Dios se crea basado en cómo nos tratan los demás. Ahora, esto viene a complicarse más a nivel psicológico. Imagínense que una persona a nivel consciente dice: Dios me ama, Dios es mi padre, pero en el inconsciente, en lo más profundo, en su creencia más profunda, dice: eso no es cierto, mi padre no me amó, a mi mamá no le importé, a la sociedad no le importo. Pero viene a la iglesia y le dice: es que usted tiene que creer que Dios le ama, pero en el inconsciente dice: pero yo he vivido una vida terrible. No, pero tengo que creer que Dios me ama. Esa incongruencia entre la creencia y la realidad, al final lo que le va a producir a esta persona es ansiedad, psicosis. Repito, cuando lo que cree el inconsciente es diferente de lo que piensa el consciente, lo que se produce es ansiedad, psicosis. Es como que si un lado del cerebro dice es azul y el otro lado del cerebro dice no, es rojo. Causa ansiedad, estrés, psicosis. ¿Y no creen que esto al final termina llevando a una muerte prematura o bien a problemas psicológicos? De hecho, los psicópatas asesinos tuvieron esa base de problema. Padres abusivos, crueles, sociedad que los maltrataba. Y con madres religiosas o una sociedad muy religiosa que siempre justificaba el daño que ellos recibían. En el cerebro del chico se va desarrollando, creando una distorsión, que lo que al final queda es desconectar las emociones, desconectar, pensar. Ya no quiere pensar qué es correcto y no es correcto porque es incongruente. Es que esto me dicen que es azul, pero yo lo veo rojo, pero si digo que es rojo, me van a castigar. Claro que me van a castigar porque me aman. Entonces al final, ¡paf!, eso estalla y dice: debo creer que Dios me ama, pero es distinto lo que me pasa. Debo creer que Dios es bueno, pero todo solo me pasa cosas malas. Porque si no creo en esto, me va a castigar Dios o me va a castigar la sociedad. Hasta que al final se destruye su psique y se vuelve un asesino, sin emociones, porque las apagó. Apagó sus emociones para poder sobrevivir, para no terminar más en locura, aunque realmente terminó siendo loco. Y por ello mi opinión es que Dios no va a castigar a las víctimas, a los que han tenido esa situación tan terrible que le han expresado a la sociedad, principalmente tal vez su familia, porque al final no les quedó de otra que darle una explicación a la realidad cuando realmente veía una contradicción entre lo que le decían y lo que realmente le estaba pasando. Ahora, existe una base de una creencia de Dios, eterno, creador, y desde esa base se va creando familias de creencias de Dios, como por ejemplo un cristiano le puede agregar el concepto de un Dios trino, tres por uno, tres en uno como el aceite, como un triángulo que también es triángulo, pero al mismo tiempo es un círculo. Es 100% un triángulo, al mismo tiempo es 100% un círculo. ¿Cómo? Usted así créalo. Entonces va creando una distorsión, o sea, es triángulo, pero también es redondo. O sea, es incongruente, sí, pero usted tiene que creerlo aunque no tenga lógica. Le va a comenzar a crear ansiedad, le va a estar practicando pues, para que comience a tener una distorsión de la realidad, y así es como usualmente se van llevando las religiones, creando distorsiones de la realidad, y al final le dice: ¿te maltrató el papá? Sí. ¿También te maltrata el pastor? Sí. ¿También te maltrata tu cónyuge? Sí. Pero Dios te ama. Entonces esta persona comienza a tener distorsiones que al final, ¿cuántas personas no terminan muriendo prematuramente, con enfermedades, con situaciones difíciles porque en el fondo tiene una distorsión de ideas? Pero bien, basado en esto, hoy quiero presentar esta idea de que el Dios es algo que el concepto de Dios es creado por cada uno en forma dinámica. En las escrituras habla en el libro de Génesis, Bereshit para el judaísmo, el primer libro de las escrituras, de la historia de José con sus 11 hermanos.
José lo venden, va a Egipto, es esclavo, después termina siendo el segundo después del faraón. Pero noten esto, José nace de Raquel, la preferida del padre, y después de que nace Benjamín, su hermano, muere. Entonces, él queda sin alguien que lo ame. ¿Y quién queda? Las madrastras, las que siempre fueron las rivales de la mamá. Es decir, murió la preferida, vamos a ver quién es la preferida. Ah, pero este es el hijo preferido de Jacob. Oye, ese chico no recibió amor. Entonces, el concepto de Dios que él tenía no era un Dios de amor. ¿Por qué se portaba bien? Por temor a Dios. No se portaba bien por amor a Dios. Él tenía un concepto de Dios faraónico. Es decir, si me porto mal, me va a castigar. Y si me porto bien, igual. No le importa. Es como un concepto de Dios autocrático. ¿Por qué era que él tenía problemas con sus hermanos? Porque era este punto. Dios no me ama. Yo no me amo. Los demás no me aman. Por tanto, yo no amo a los demás. Y como yo no amo a los demás, también él no recibía amor hacia él. Es decir, una persona que no capta que alguien lo ama, termina tampoco amando a los demás y también termina no amándose a sí mismo. ¿Por qué? Porque no tiene ese concepto de amor. Aquellas personas que han sido maltratadas desde pequeño, les cuesta creer que Dios los ama y realmente comienza a traer personas que no lo aman, que lo maltratan, porque ese es su concepto, no merezco amor. Y por tanto, así trato a los demás, sin amor. Y todo el problema que se dio con sus hermanos era porque no me aman. Ahora, cuando José llega a ser el segundo después del faraón, pasaron más de 7 años hasta que comenzaron los 7 años difíciles. Primero las 7 vacas gordas y después las 7 vacas flacas, según el sueño del faraón que interpretó José. ¿Por qué durante esos 7 u 8 o 10 años nunca fue a buscar a su papá? ¿Por qué? Y resulta que tiene dos hijos, Manasés y Efraín. Y Manasés significa porque Dios me ayudó a olvidar la casa de mi padre. Es decir, me olvidé de mis hermanos y me olvidé de mi papá, porque no creía que su papá lo amaba. Posiblemente, y aquí especulando, es porque él creía que su papá no lo amaba porque lo mandó solo a donde sus hermanos. Y antes de mandarlo solo a donde sus hermanos, él le había dado un sueño. Y dice Jacob, ¿qué? Yo también me tengo que arrodillar a ti, así como tus hermanos se van a arrodillar a ti. O sea, los últimos días de Jacob, de José con su padre, no fueron buenos. Las últimas palabras de Jacob fue de rechazo contra su hijo. Ah, o sea que yo también me voy a tener que postrar ante ti, según esos sueños, o sea que soy inferior como papá. Eso fue las últimas palabras que le dijo Jacob a su hijo y de repente lo manda solo con sus hermanos. Es decir, José pudo haber dicho, ¿cómo es que sabía mi papá que yo me llevaba mal con mis hermanos y me manda solo? Y es que las últimas palabras que me dijo mi papá no fueron tampoco de amor y tampoco he recibido amor. Entonces él dijo, a mí me vale mi papá, él no me amaba. Es decir, por eso su concepto de Dios era un Dios que al quien se tiene que portar bien porque si no le va a ir peor, pero no era de un Dios de amor. Hasta que vinieron sus hermanos que se hizo pasar de que no sabía hebreo y dice uno de los hermanos, esto nos está pasando por todo lo malo que le hicimos a José, ¡pum! Como que se le disparó a José y salió y no lo dice las escrituras, pero yo intuyo que dice que en ese momento José dice, ¿cómo? Ellos se dieron cuenta que hicieron mal, o sea que no son tan malos como yo creía. Tal vez en ese momento después reflexionó José, es que ellos no me amaron porque yo tampoco los amé. Y yo no los amé porque no tuve mamá que me amara. eh, Crecí en medio de personas, de otras señoras que tampoco me dieron amor. Tal vez por eso fue que no vi que tenía que amar y cuidar a mis hermanos y llevarme bien con ellos, porque también ellos tenían algo en contra mía. O sea, fue como que todos fuimos víctimas de la situación, pero no es que ellos fueran malos per se. Creo que
ellos hicieron mal, pero yo también hacía mal. Creo que en ese momento, y ahí fue donde comenzó a cambiar su concepto de Dios. Quizás Dios tal vez tampoco es malo, como siempre he creído, un Dios que no le importo, porque al final estoy viendo que con esto vamos a sobrevivir todos. Entonces, todas estas circunstancias no es porque Dios quería castigarme por algo, sino que tal vez Dios había previsto que así tenía que ser, pero aún no estaba seguro y mandó a decir, traigan a su hermano Benjamín, porque el plan era, Benjamín se va a quedar conmigo, ahí váyanse ustedes y que sufra mi papá, no me importa, porque de todos modos ni le importé a él. Pero cuando Judá le dice a José, no nos podemos ir con Benjamín, mejor tomame a mí como esclavo, fue como que él dijo, ¿cómo? Él se está poniendo en lugar de su medio hermano. Él realmente no son personas malas. Todos ellos están tristes por lo que le va a pasar a Benjamín, que creen que va a quedar de esclavo. O sea que aman a Benjamín, a su medio hermano. Pero es que Benjamín los ama también a ellos. Yo, en cambio, yo no los amaba. Y tal vez ese fue mi error. Pero realmente, y si yo los hubiera amado, ellos me hubieran amado igual como aman a Benjamín. Y viene y cuando dice, tómeme a mí, en vez de Benjamín, tome mi vida, porque yo no quiero que sufra mi padre. Yo lo estoy haciendo también, no solo por Benjamín, por mi medio hermano, sino que no quiero que sufra mi padre, porque mi padre sufrió mucho desde que desapareció su hijo José, porque creía que lo había destruido una bestia. En ese momento José se quedó. ¿Cómo? Mi papá ha sufrido porque yo no he estado con él. Y lo pude haber buscado estos 10 o 7 o 8 años, pero no lo busqué porque creía que no me amaba. En ese momento fue que explotó y se dio cuenta, yo creía que Dios no amaba. Yo creía que Dios no me protegía. Yo creía que Dios ni le importaba. Pero ahí me doy dando cuenta que fue todo lo contrario. Yo interpreté todo mal. O sea, yo tengo la culpa también de todo lo que ha pasado. Fuimos parte por no entender bien qué debíamos de hacer. Y en ese momento él llora, explota y le dice a los sirvientes, salgan. Y se quita posiblemente el sombrero que él tenía y todo, y dice, Aní Yosef, yo soy José, Od Abi Hai, está vivo mi padre. Y todos se quedaron, ¿cómo? Este José. Y le dice, está vivo mi padre. No dice, está vivo nuestro padre. No dice Abinú, nuestro padre. Dice Abi, mi padre. Es decir, aún tenía el concepto de mi Dios. No es nuestro Dios, es mi. O sea, no diciendo que Jacob era Dios, sino que el concepto que uno tiene del padre impacta del concepto que uno tiene para Dios. Mi padre, Jacob, pero también. Y lo mismo ocurre en las religiones y aún a nivel de país. Cuando fue la guerra de Irak, George Bush, hijo, dijo, nosotros vamos a ganar porque Dios está de nuestro lado. Como que es mi Dios, no es nuestro Dios, lo que le digo a los musulmanes. El Dios cristiano es nuestro Dios. El Dios de nosotros es distinto a ustedes, no es el Dios de ustedes. Aún seguía diciendo Abí, mi Padre, mi Dios, en vez de decir nuestro Dios. Y por eso se da muchas veces la guerra. Por tanto, creamos cada uno a Dios, el concepto de Dios, y expresamos nuestro concepto de Dios con lo que hacemos. Repito, siempre vamos a expresarle a los demás el concepto de Dios con lo que hacemos, no con lo que decimos. Por esa razón, tomando como referencia el diálogo que hay en la Sociedad de la Nieve, ese diálogo filosófico, yo diría, yo no creo en un Dios religioso que me dice que tengo que buscarle más miembros a la iglesia, que me dice que tengo que darles mi dinero porque eso es para Dios, que tengo que trabajar de gratis para Él porque es para Dios y al final Él saca provecho. Yo no creo en el Dios de esa persona. Yo tampoco creo en el Dios de un religioso que cuando llega a la iglesia le dice, hermanito, hermanita, Dios le bendiga, yo lo amo en el amor de Dios, le da un abrazo, bienvenido a esta iglesia que te ama, bla, 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 bla. Pero que cuando sale de la iglesia, él se va a comer
y en su auto hay tres espacios libres, pero su hermanito y su hermanita se tienen que ir en un transporte público en la misma dirección y no tiene mucho que comer en la casa. Yo no creo en el Dios de esa persona, pero sí creo en el Dios de un ateo que toma la decisión de ir a buscar al niño de la calle y llevarle algo de comer o llevarlo a un lugar a comer. Yo cuando estaba de profesor en un instituto, en algunos institutos bíblicos, ya no, yo tenía como tarea para pasarla que tenían que, es que era paradójico, estaban estudiando para pastores y se amaba mucho en el instituto bíblico entre ellos. Yo le dije, bueno, entonces como tarea, ustedes tienen que ir a buscar a un niño de la calle y llevarlo a comer a un lugar donde él piensa que nunca va a poder llegar. Y si puede llevarlo al Pollo Campero o al McDonald's, donde hay juegos para que él pueda jugar, donde solo pueden verlo desde afuera, pero nunca desde adentro. Esa tarea transformó a muchos, pero rara vez no pasa más de una tarea. Y si no se pide hacer esa tarea, pues no se hace. Pero cuando se llega a ser un líder religioso de una congregación, pues ir todos los días a ayudar a un niño, a darle de comer o a hacer feliz a un anciano, bueno, ahí estamos expresando cuál es nuestro concepto de Dios. Cuando tenemos eso que no somos vegetarianos, nuestro concepto de Dios es un Dios que no le importa a los animales, un Dios que nos ha dado el planeta para sacar provecho de él. Es un Dios que utilitario. Y por esa razón, cuando yo veo que no son vegetarianos o ya llegan a un liderazgo religioso, utilizan la religión para sacar un mayor provecho, porque ese es el concepto que tienen de Dios, un Dios que se le tiene que servir porque si no se nos castiga, un Dios que es para que Él saca beneficio a nosotros y también nosotros sacamos beneficio de los demás, incluyendo personas, incluyendo familia, incluyendo al hermanito. O sea, hay que sacar provecho, porque, y ese es detrás el concepto que tenemos de Dios, un Dios no de amor, un Dios de amor condicional. Yo me pregunto esto, ¿qué concepto de Dios es más importante? ¿El de un religioso o el concepto de Dios que tiene un homosexual que ayuda a niños pobres, que no come animales y que además de ser homosexual es ateo, pero que sin embargo él ha estudiado 8 años en medicina y después de esos 8 años, aunque es ateo y homosexual, él lo hizo para poder ayudar a las personas y no come animales. Son conceptos de Dios totalmente distintos. ¿Quién de ellos es el que realmente cumple el mandamiento amar a Dios y amar al prójimo? Es que a mí me parece que desde que fue Constantino, el concepto de Dios fue muy distorsionado a nivel de, sí, de religión, porque antes el concepto de Dios era, lo importante es lo que tú haces, no lo que tú decís, ni tampoco lo que tú crees. No importa lo que tú crees, ni lo que tú decís, lo que importa es lo que tú haces. Y por eso la epístola de Santiago fue la más difícil de aceptar en el canon en el Nuevo Testamento, porque dice, muéstrame tu fe sin obras. No puede ser, porque realmente en tus obras, en lo que tú haces, estás demostrando realmente cuál es tu concepto de Dios. Y suena paradójico, ¿cómo decir de que un ateo está expresando su concepto de en qué Dios cree? Es que el ateo a nivel consciente dice, no existe Dios, a nivel consciente, pero a nivel inconsciente, en el mundo espiritual, él tiene una creencia de Dios. En el nivel inconsciente, él sabe que Dios existe, pero a nivel consciente dice, no, Dios no existe, pero cuando él dice, no creo en Dios, lo que realmente está diciendo es, no creo en el concepto que el mundo tiene de Dios. Yo tengo mi concepto propio de Dios, pero soy ateo como diciendo, yo no creo en el concepto que el mundo expresa de Dios. Pero al final, lo que uno hace es lo que realmente está mostrando es su verdadero concepto de Dios. No puede ser que, por ejemplo, en las cruzadas que decían, miren, ya los absorbimos y pueden matar a los que les dé la gana, ya van a ir al cielo, se van a matar al montón de gente, a violar mujeres, a destruir propiedades, a dejar huérfanos, no importa, pero lo importante es lo que usted cree. Si usted cree que está en la iglesia correcta, pues está bien.
Yo tampoco creo en el concepto de Dios que tuvo Martín Lutero, aunque fue el padre del protestantismo, porque si ustedes van a ver a la Wikipedia, eh, Martín Lutero hizo un libro que se llama Cuestiones de Judíos, Cosas y Cuestiones de Judíos, y lo que él decía era que al judío había que exterminarlo, que tenían que destruir, quemar sus sinagogas, sus negocios, y que si los dejaban vivir, que tenían que vivir en campos de concentración. Si al final cuando se hizo los juicios de Nuremberg por el holocausto, lo que dijeron es, oiga, si lo que hicimos fue lo que venimos, lo que se viene predicando desde que apareció Martín Lutero, si lo que nosotros hicimos fue lo mismo que piensa, lo mismo que dijo Martín Lutero. Si alguien tiene duda, lo puede buscar en Wikipedia, lo puede buscar en Internet, pero es que era bien raro, o sea, Martín Lutero, que tradujo la Biblia, que dice, hay que el principal mandamiento, amar a Dios a amar al prójimo, y él decía, sí, pero eso no se aplica para los judíos, sí, pero eso no se aplica para el que no crea en nosotros, el que no crea lo mismo que nosotros, es contradictorio. Por tanto, yo no creo en el Dios de Martín Lutero, porque el Dios de Martín Lutero era lo que Martín Lutero hacía. ¿Cómo creer en un Dios que dice, hay que quemar todas las sinagogas, hay que quemar todo el material religioso judío, hay que destruirle sus casas, hay que quitarle sus negocios y hay que mandarlos a campos de concentración a trabajar? Y una de las frases que dice es, sí, si no hacemos eso, nos van a tomar como culpables. Es decir, pareciera terrible lo que estoy diciendo, esta acusación, pero está documentado en Internet. En ese Dios yo no creo.